Buenos días. Vamos a dar por iniciado este encuentro que se titula Transformación del área céntrica. Contamos con la presencia del señor Ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Luis Justi, con Pablo Lera, Subsecretario de Desarrollo Económico, Pablo Sebastián Escobar, gerente de Legales, y nuestra presidenta, Marta Liotto, que fue la gestora de este evento. A partir de la iniciativa de nuestro colegio profesional, este tema fue tratado en el COPE a través del representante del colegio profesional, Hernán Iradi, y preocupados y ocupados por este tema, hoy el señor ministro va a hacer la presentación oficial en nuestra casa. Contamos con la presencia de destacadas personalidades de distintas entidades amigas, como del Colegio Público de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el escribano Jorge de Bártola, presidente, María Valeria Seibante, prosecretaria, María Sofía Sibori, vocal, Martín Rodríguez Gieso, prosecretario, y también la presencia de representantes de FECOBA, Fabián Castillo, de la Asociación Amigos de Corriente Peatonal Lavalle y Obelisco, Gustavo Luraschi, también de esa misma asociación Liliana Munini y Carmen Castillo, de la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico, Edio Bassi, de la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos, Damián Tabacman, del Colegio Público de Escribanos también nos acompaña el escribano Martín Rodríguez Gieso, del subsecretario de Economía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Onganía, y de FECOBA además nos acompañan Sergio Lamas, Marcelo Freire, Rodolfo Carretino y Mario Dante Oriente. Bueno, queremos agradecer la presencia de todos ustedes hoy aquí. Este tema nos ocupó desde siempre. Como digo, nuestra participación en el COPE fue un tema primordial para nosotros. Queremos romper esta problemática de un área crítica de la ciudad, que es el centro, y transformar esto en un círculo virtuoso, de poder transformarla para que solucionar en parte el problema habitacional que nuestra ciudad tiene, y además de eso, para toda nuestra matrícula, el poder brindarles la posibilidad de más y mejor trabajo. La dejo a la presidenta Marta Liotto en el uso de la palabra para que después el ministro haga la presentación del caso. Hola, hola, ¿cómo están? Qué fuerte que está esto. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades del Colegio de Escribanos, sin duda a todo el plantel que ha llegado hoy aquí, porque nos motoriza esta cuestión de generar trabajo, que estamos tan preocupados de lo que hablábamos hace un ratito. Gracias a mi amigo Fabián Castillo, presidente de FECOBA, vicepresidente de CAME, realmente él y todo el equipo de representantes del área céntrica. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Gracias a Tabacman, arquitecto, quien colabora permanentemente con esta institución y con el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires. Gracias a las autoridades del Colegio de Corredores Inmobiliarios que hoy se hicieron presentes y a los colegas que nos están siguiendo vía Zoom, que no sé cuántos son, sé que son muchísimos, y nuevamente y posteriormente en nuestro canal va a ser subida esta entrevista y esta presentación que sin duda va a ser magistral de parte del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Justi. Gracias a José Luis, gracias al equipo que lo acompaña, al subsecretario y al representante también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque
este tipo de eventos, este tipo de situaciones se tienen que repetir en forma sistemática. Este colegio tiene las puertas abiertas para cualquier presentación que sea en beneficio de nuestro trabajo, en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires y en beneficio de los vecinos de Buenos Aires. Así que gracias, José Luis, nuevamente. Te damos el uso de la palabra. Sabemos que a las 2 de la tarde el ministro se tiene que retirar, por lo cual hacemos ágil la presentación y después nos quedamos tratando este tema con presencia del subsecretario, por supuesto. Muchísimas gracias. Me parece que me voy a correr así puedo ir mirando la presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Marta. Muchísimas gracias, FECOBA, por estar acá. Fabián, siempre apoyando y colaborando con el gobierno de la ciudad en las iniciativas que favorecen a la ciudad. Lo mismo para el Colegio de Escribanos. Muchísimas gracias. A ver, me interesa hacer una presentación corta para que después podamos trabajar básicamente en las dudas. La pandemia, como decimos siempre, nos cambió la vida a todos. La realidad es que muchísimas cosas cambiaron estos 2 años en el país, en el mundo, en las ciudades, y muchas de esas cosas cambiaron y cambiaron para siempre. Una de las cosas que evidentemente cambió para siempre tiene que ver con el uso del espacio físico para el trabajo. Evidentemente que lo que llegó estos 2 años no va a quedar en su misma intensidad para siempre, pero tampoco las cosas van a ser como antes de la pandemia. Y lo que se está trabajando en diferentes ciudades del mundo, con este nuevo uso de la cantidad de metros cuadrados en las distintas ciudades, es lo que se denomina la ciudad a 15 minutos. Ir convirtiendo, se venía trabajando y obviamente la pandemia lo profundizó, en vez de un gran centro, un gran macrocentro en las ciudades, ir convirtiendo pequeñas centralidades urbanas. Y la realidad que todo lo que significa la pandemia cuando en este momento ya de final de época, por así decirlo, y en donde ya en la Ciudad de Buenos Aires todas las actividades están funcionando en términos normativos al 100% y con protocolos muy flexibles que no limitan la potencialidad de cada uno. Cuando uno mira hacia atrás y ve qué es lo que pasó más allá de la crisis económica, la pérdida de empleo, digo, en términos urbanísticos, uno se encuentra con que el lugar que, empezada la pandemia, recorrida la pandemia y casi finalizada la pandemia, nos queda una deuda muy pendiente como ciudad, como gobierno, como Estado, con el microcentro de la ciudad. El resto de la ciudad, en términos de uso de metros cuadrados, en términos de actividades, en términos de flujo de gente, no ha perdido su actividad global y en muchos casos, justamente por la caída del microcentro, algunas centralidades barriales hoy tienen una actividad económica mucho más importante que anterior a la pandemia. Hablo de algunos barrios particulares, ustedes lo conocen mejor que yo. Pero como gobierno, como sociedad, cuando vemos qué es lo que pasó en la pandemia, cuáles son las consecuencias de la pandemia en términos urbanísticos, y hablo exclusivamente, obviamente, en términos urbanísticos, vemos que quedó una gran zona deteriorada en la ciudad que no hace falta más que recorrerla, estamos a unas pocas cuadras. ¿Qué trabajamos en el gobierno de la ciudad para tratar de empezar a suplir eso? Trabajamos varias áreas del gobierno de la ciudad, cultura, espacio público, desarrollo urbano. Trabajamos en conversaciones con muchas cámaras, muchos de ustedes, y terminamos trabajando con la legislatura una ley que se sancionó mediados de diciembre, creo que fue la última sesión de la legislatura, en donde pusimos énfasis en este concepto urbanístico que se denomina la ciudad a 15 minutos, que el microcentro deje de ser una zona exclusivamente de trabajo, exclusivamente de oficinas, y pasa a ser una zona con distintos usos, en donde
nadie piensa que las oficinas van a desaparecer, ni mucho menos, van a seguir las oficinas, pero obviamente la cantidad enorme de metros cuadrados que existen en donde el microcentro era el área principal de la ciudad que ofrecía metros cuadrados para oficina, la idea es facilitar nuevos usos, básicamente los que tienen que ver con la vivienda y con algunas otras actividades comerciales específicas que justamente para convertir el microcentro en una nueva centralidad que no abarque exclusivamente oficinas, creíamos que hacen falta servicios para que la gente se mude y pueda gozar de los servicios que disfrutan en cualquiera de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estas son las famosas ciudades, los famosos espacios de la nueva ciudad 15 minutos, en donde en un radio corto, como ocurre con muchas centralidades en la ciudad de Buenos Aires, la idea es transformar el microcentro en un espacio en donde se pueda trabajar, donde haya espacios culturales, donde haya gastronomía, donde haya servicios educativos, donde haya servicios de salud y donde haya todos los servicios que tienen la gran mayoría de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Discutimos mucho cuál era la zona a las cuales dar los beneficios que después voy a contar. Obviamente, la cantidad de manzanas que involucraba cualquier proyecto significaba que el impacto del proyecto, en la medida que las manzanas sean más grandes, sean más importantes, el impacto del beneficio iba a ser menor. Entonces decidimos, esto lo decidimos en conjunto con la legislatura y en función también de las limitaciones presupuestarias de cualquier proyecto, poner el énfasis y poner todo el foco en la zona que acá estamos, que es la que se conoce como microcentro de la ciudad. Nada, es muy simple, 9 de julio, Belgrano, Santa Fe y El Bajo. En algún momento pensamos trasladarlo a tribunales, pensamos trasladarlo a zonas facultades. Hoy el impacto presupuestario nos alcanzó para esta zona. El proyecto son dos proyectos en realidad. El primer proyecto que tiene que ver con los incentivos impositivos, que ahora les voy a contar. Por un lado son incentivos impositivos a la transformación de oficina a vivienda, que es el foco principal, y por el otro lado incentivos impositivos a la instalación de estas actividades económicas que vemos acá, donde consideramos que al microcentro le faltan estas actividades justamente para que se pueda desarrollar un esquema de la ciudad a 15 minutos en donde, aparte de oficinas, existan viviendas y consideramos que este tipo de actividades también le falta. Establecimientos gastronómicos, centros culturales, todo lo que tiene que ver con cultura, centros médicos y salud en general y ferreterías. ¿En qué consiste el incentivo a la inversión? Nosotros, como decía, ponemos el eje y el mayor beneficio económico para todo lo que tiene que ver con reconversión de vivienda a oficina, en donde la ciudad está proponiendo a través de esta ley devolver hasta el 60% de la inversión realizada en esa reconversión de oficina a vivienda en conceptos de ingresos brutos. Cuando hablamos de devolver el 60%, hasta el 60% de la inversión, en donde es el 50% para todos, para los primeros 15 proyectos le estamos dando el 60%, para el resto de los proyectos el 50%, pero en ambos casos le agregamos el 10% con una serie de requisitos adicionales que tiene que ver con el cuidado ambiental, con las terrazas verdes, y no sé si hay algún otro requisito extra. Pueden cumplir 2 de 5 requisitos, APH, zonas APH, bueno, diferentes que están en la norma que... Ahí está. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa devolver la inversión? Significa que aquellos que paguen
una suma importante de ingresos brutos en la ciudad, bancos, financieras, supermercados y grandes comercios, asociados a cualquier desarrollador, a cualquier constructora, porque la realidad es que las constructoras tampoco pagan sumas demasiado importantes en términos de ingresos brutos a la ciudad. La ciudad, una vez presentada la inversión, una vez aprobado el proyecto y una vez puesto en ejecución el proyecto, a medida que vaya avanzando en la obra y presentando los certificados de inversión correspondientes, ese socio de la obra, de la construcción, del desarrollo, deja de pagar ingresos brutos en la ciudad por el monto correspondiente hasta el 60% de la inversión. Ese es el incentivo y el aliciente principal que nosotros encontramos, en la medida obviamente de las posibilidades presupuestarias, para entusiasmar a desarrolladores, constructoras que busquen socios que paguen ingresos brutos de manera importante en la ciudad, de tal manera de que tengan un beneficio del 60% de la inversión. Es un beneficio gigante en la medida en que sea la reconversión de oficina o vivienda, o sea, alguna de estos emprendimientos, estas actividades comerciales que nosotros, después de un estudio, consideramos que al micro y al macrocentro le hacen falta. Al microcentro, perdón. Me queda el proyecto original y digo siempre micro y macro. Este es el principal incentivo a la reconversión que nosotros estamos priorizando. Y luego, como medida de alivio, tenemos para todas estas actividades económicas, estas que figuran acá, no para esta tenemos alivio más inversión y para esta solo tenemos la inversión. Para estas actividades tenemos también por 24 meses no pagan ingresos brutos, para los que están y para los que vienen. Por estas actividades, a partir de la reglamentación de la ley, de la sanción de la reglamentación, por 24 meses no van a pagar ingresos brutos. De una manera de beneficiar no solo a los que vienen, sino también acompañar en estos 2 años a los que efectivamente están. Esto es por el lado de lo que nosotros llamamos la oferta. Ahora también, justamente para incentivar la demanda, trabajamos en la ley en términos macro y estamos trabajando ahora con el Banco de la Ciudad en la reglamentación en 2 proyectos concretos para incentivar la demanda de vivienda en el microcentro de la ciudad. Esto tiene que ver con un crédito hipotecario en donde la ciudad, ustedes lo conocen mejor que nadie, los problemas de crédito UVA, la gente tiene temor en función de lo que ocurra con la inflación y la ciudad le paga una especie de seguro en donde el crédito que saca con el banco es un crédito UVA tradicional, pero si el salario aumenta menos que la inflación, la ciudad paga la diferencia entre la actualización por UVA, la actualización tradicional por UVA y la actualización por la tasa de salario, ¿cómo se llama el índice? El RIPTE. El índice RIPTE. La ciudad se hace cargo de esa diferencia cuota a cuota. Obviamente, si la inflación es menor que el salario, la ciudad cobra, el banco cobra el correspondiente a la actualización correspondiente a la tasa de inflación. Eso por un lado, de tal manera de incentivar el crédito hipotecario y que la gente se anime a tomar crédito hipotecario, en donde va a estar garantizado que la actualización de ese crédito corre por la actualización del índice salarial. Y luego también generamos un fondo específico para subsidiar los gastos iniciales que tienen que ver con cualquier tipo de alquiler de vivienda, gastos de mudanza, depósito de la inmobiliaria y ese tipo de cuestiones, de tal manera le estamos subsidiando una tasa, un crédito a la mitad de la tasa de mercado y a devolver en 24 meses por todos los gastos iniciales que tiene cualquier inquilino cuando arranca su contrato justamente para firmar el contrato. De esta manera, nosotros no solo estamos estimulando la oferta en términos de
construcción de metros cuadrados de vivienda en el microcentro, sino que también a través de estas dos herramientas estamos estimulando la demanda, intentando que aquel vecino que tenga que elegir comprar en la Ciudad de Buenos Aires elija el microcentro como zona de residencia. Esos son, digo, esto está en dos leyes, por un lado la de incentivos impositivos, por el otro lado le da una cobertura legal al Banco Ciudad, tanto para una cobertura legal y presupuesto también de la ciudad hacia el banco, tanto para que financie la tasa de interés en el caso de los préstamos para la vivienda, como los préstamos para el alquiler, como para la compra de vivienda en el caso de los créditos hipotecarios, para garantizar el seguro de que la tasa del crédito se actualiza de acuerdo a la variación del salario y no a la variación de la inflación. Obviamente ahora estamos trabajando con el banco, con la procuración y también con algunos desarrolladores, y la idea es trabajar con ustedes también en la reglamentación de la ley. Ustedes saben que después en la reglamentación se juegan muchas cosas que benefician, ayudan, incentivan, o al revés, si no se hace una buena reglamentación, los objetivos generales de la ley pueden llegar a terminar diluyéndose y no tener efectos concretos. En este trabajo legal, este es el trabajo legal, este es el trabajo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Económico y lo que nosotros consideramos como incentivos, como beneficios, como empujón para que efectivamente vuelva a invertirse en el microcentro y poder terminar con el deterioro. Esto es lo que nos toca a nosotros. El resto del gobierno de la ciudad está trabajando muchísimo, tanto espacio público como desarrollo urbano, en proyectos que, digamos, llamen la atención en el microcentro, desde volver a la peatonalización de calles, trabajar en el tema de espacios verdes, que es una zona que le falta muchísimo. Algunos convenios urbanísticos que se aprobaron traen como consecuencia o como contrapartida exclusivamente la construcción de espacios verdes en el micro y macrocentro de la ciudad. Hay algunas ideas bastante revolucionarias que, bueno, todavía faltan procesos, como trabajar sobre la avenida Rivadavia para hacerle una calle peatonal, la avenida de Mayo, no la avenida Rivadavia. Digo, hay muchísimas cosas dando vuelta, de tal manera de que sean un llamador. Y la otra cosa que estamos trabajando muchísimo también es la incorporación de decenas de eventos que tienen mensualmente en la ciudad, empezar a trabajar en el microcentro como una zona específica de armado de eventos, de tal manera que la gente esté estimulada a viajar y consumir en el microcentro de la ciudad. Arrancamos este sábado con la Feria de Gastronomía en Córdoba y Viamonte, que se inaugura el Mercado de los Carruajes el 15 de febrero y hacemos una preinauguración este sábado con una feria de gastronómica. Dije Córdoba y Viamonte y quise decir Córdoba y el Bajo. Y bueno, Cultura también organizó un evento del Teatro Colón también sobre Diagonal. Vamos a trabajar muchísimo el tema de eventos. Y una deuda que tenemos y que ya tenemos el presupuesto para empezar a trabajar es el tema de limpieza. No sé si a alguno de ustedes no hace falta explicarle, hoy digo, todo el deterioro llevó también a un deterioro de algunas funciones específicas nuestras como gobierno. Bueno, ya estamos trabajando muchísimo para que a partir de marzo todo el tema seguridad, todo el tema limpieza, eso también sirva también como estímulo de que efectivamente el gobierno de la ciudad no deja caer la zona. Como conclusión, el gobierno, el Estado empuja, incentiva, no, solo el gobierno no puede levantar la zona. Necesitamos el empuje, necesitamos el apoyo, necesitamos las ideas del sector privado, de las organizaciones, de los comerciantes, de los desarrolladores, de las constructoras, para que podamos evitar el deterioro que hoy vemos en el microcentro y dentro de 3, 4 años podamos darnos vuelta y decir, bueno, dimos el paso inicial y el microcentro volvió a convertirse o se reconvirtió en una zona como muchos barrios de la ciudad que eran una cosa y se terminaron reconvirtiendo en otra. Muchísimas gracias.
hace falta, no hace falta. ¿No? Lo dejo acá para... La primera pregunta la voy a hacer yo y primero agradecerte la posibilidad de que los corredores inmobiliarios también estemos en la reglamentación de este hermoso proyecto y que esperamos que sea cuanto antes. Esto es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo son los pasos a seguir? En el corto plazo, hoy, ponele, estamos terminando enero, febrero, marzo, abril. Contanos cómo son los pasos a seguir. El compromiso que nosotros asumimos con el jefe de gobierno es que el 28 de febrero estaba reglamentada la ley para ponerse en práctica a partir del 1 de marzo. A partir del 1 de marzo, cada desarrollador, cada inversor que tenga un proyecto vinculado con estos beneficios impositivos y que quiera aprovechar los beneficios impositivos, presenta su carpeta, su proyecto en la Dirección General de Desarrollo Productivo. Ahí se le da un primer ok en términos generales, luego el proyecto también lo revisa la gente de la DG Iures, ¿no? Que es quien verifica la cuestión más arquitectónica, más vinculada a que efectivamente se trate de una reconversión de una cantidad de metros cuadrados de oficinas hasta el 70%, ¿no? Exigimos que sea vivienda. Exigimos un 30% destinado. Un mínimo de 30% de vivienda. Y el resto, y esa reconversión, ese 30%, nosotros financiamos hasta el 60% de eso. El otro tema es, bueno, sin duda los comerciantes van a estar en esta mesa de reglamento y me gustaría ver si existe la posibilidad de sumar al Colegio de Escribanos por el tema de los reglamentos de copropiedad horizontal, de propiedad horizontal de los distintos edificios y todo esto, un poco para poder dar la óptica desde lo legal y lo técnico en el área de ellos, ¿no? Calculo que ustedes también podrían dar muy buen aporte. No sé si tenemos, sí. Sí, el problema mayor que tiene el proyecto para inversiones pequeñas es ese. Nosotros la realidad es que el proyecto tiene dos caras diferentes. Uno, el gran desarrollador. Todos vemos edificios vacíos, edificios que se construyeron en los últimos años pensados para oficinas, se terminaron de construir y siguen vacíos. Grandes bancos, grandes empresas que ya no usan más sus edificios. Para eso va a ser fácil porque se trata de una reconversión global, fácil en términos legales, después está el nivel de inversión. Ahora, efectivamente vamos a necesitar mucha ayuda para aquel abogado que tiene su estudio para 10 personas, 15 personas, ahora hacen home office o alquiló una oficina mucho más chica en su barrio y por lo tanto dice, bueno, yo quiero reconvertir mi oficina en vivienda de tal manera de generar alquiler de vivienda en vez de usar la oficina. Bueno, ahí es donde los reglamentos de copropiedad los vemos como, bueno, un problema, una debilidad, por eso en la reglamentación hay que trabajar muchísimo eso. Que muchas veces el reglamento en realidad es el final de un proceso. Y muchas veces, aunque nosotros quisiéramos reformar un reglamento, si no logramos que en el código de edificación o la ciudad determine de alguna manera que esos edificios que eran únicamente para oficinas se puedan estructurar ahora como viviendas, nosotros en realidad los escribanos no vamos a poder realizar ningún reglamento porque nos lo impide hasta el mismo plano. Con lo cual ese tema es quizás un tema para ver en la reglamentación, porque tendría que haber un paso previo al reglamento, que en realidad la reforma serían relativamente no complicada, o sea, sería un tema de sumar mayorías y eso, pero si desde la base, planos, autorizaciones, no lo permiten, nosotros no podemos avanzar. Sí, eso obviamente que
reglamentación para esa zona va a incluir la modificación de los usos en aquellos casos que la DGIUR o el organismo urbanístico haya determinado otros usos. Por eso cuenten con nosotros para toda esa reglamentación, ¿no? Gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Presidenta, amigos. La verdad que uno cuando viene acá a la institución es parte también de la gran familia que tenemos construida. Y la verdad, gracias, Ministro, gracias a cada uno por darnos esta explicación. Ustedes saben, realmente coincido totalmente con el doctor lo que decía, porque lo padecemos constantemente, ciertos cambios, ¿no? Siempre los cambios a veces son traumáticos y hay que saber cómo llegar a esos cambios para que realmente sean factibles en la experiencia. Y nosotros, si algo tenemos en FECOBA, es la experiencia de la representatividad. Del día 1 del primer DNU hicimos el comité de crisis de FECOBA, el día número 2, que estuviste, José Luis, en la mesa de micro y macrocentro, ¿no? Con muchísimas entidades que tienen que ver con la representación, la APICE, la Cámara de Librería, todo lo que incumbe al micro y macrocentro. Y presentamos un proyecto de ley que tenemos alcanzado vos en su momento, se incorporaron cuestiones, y ahí uno va viendo lo que nosotros representamos, que somos las pymes. La verdad que la preocupación nuestra es cómo generamos trabajo en conjunto. Siempre hemos articulado muy bien con el Ministerio desde ese lugar. Nosotros acá hemos trabajado muy fuertemente, no sé quién tiene la carpeta, no sé si Carretero o alguien tiene, que le vamos a entregar, que no solamente es lo que veníamos trabajando con eso, sino lo que realmente nos preocupa, sumando lo que decía acá el escribano, ¿no? Que, ejemplo, hay edificios, voy a dar ejemplo, Florida 1, ¿no? Ese monstruo que está ahí, que desde su concepción fue exclusivamente para oficinas, y hay muchas oficinas que no tienen baño, porque son los baños compartidos, y de este ejemplo está lleno de edificios de esto, y que para poder hacer esa modificación tiene que tener el 100% de los propietarios para poder hacer ese recambio. Y todos sabemos lo que cuesta conseguir el 100% de los propietarios que firmen ese aval. Ahí sí que necesitamos justamente, parte de todo el pedido que está ahí, es que haya una articulación, justamente para que sea factible el poder hacer ese recambio, porque si no vamos a empezar a luchar y capaz que por una sola que falta no se va a poder hacer esa cosa. Ese ejemplo que estoy dando. Y el otro es lo que bien hablábamos, José Luis, y con Marta lo hablamos el fin de semana también, y venimos hablando bastante, es que la ley que nosotros propusimos es el micro y macrocentro, ¿no? Y ahí arriba en el título decía ley de micro y macrocentro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos el análisis diario de lo que pasa en la sostenibilidad de un lugar tiene que ver con la vivencia del lugar. Y la verdad que del otro lado del obelisco hay una afluencia enorme de comercios, que cuando vean que de este lado de acá quizás van a tener, y cruzando la avenida no lo van a tener, vamos a tener que empezar a trabajar también para ir incorporando de a poco esos espacios. Me parece que el trabajo de la experiencia y lo que ha pasado en otras grandes metrópolis del mundo, Valencia, Madrid, no sé, Milán, el hemisferio norte, ya nos da un aval qué ha pasado con esas ciudades que son importantes como la ciudad de Buenos Aires. Me parece que está buenísimo esto, pero yo creo que en el trabajo en conjunto, con CUSITBA, con escribanos, con FECOBA, podemos hacer una colaboración muy importante para que realmente que llegue esto a lo que todos queremos, ¿no? Tener una ciudad más sustentable, una ciudad más vivible, más igualitaria y sobre todo que dé trabajo. Si una preocupación hay en el mundo y especialmente en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, cómo seguimos generando trabajo. Y las pymes somos las mayores generadoras de trabajo. Vos tenés esa gran responsabilidad, como te dije el primer día, que no es menor. Para mí el ministerio más importante que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires es justamente desarrollo económico, porque tenemos que pensar cómo desarrollamos la economía y depende de todo eso. Así que simplemente que cuentes y cuenten, como siempre, con la colaboración de FECOBA, de cada una de las 240 cámaras, y que estamos al día a día para sacar la mejor ley, que la ley esa realmente sea sustentable en el tiempo y que dé también la posibilidad de ir incorporando otros actores también
que son los que tienen que ver con el resultado justamente del beneficio para todos. Así que, bueno, gracias. Hola, Fabián Castillo ya está aprendiendo, habla como si fuera un inmobiliario. Empezó a hablar de reglamento con propiedad, todo, está aprendiendo, está aprendiendo. Dos preguntas, José Luis. Primero, veo que el crédito máximo es de $40.000. ¿Qué porcentaje de valor de la propiedad toma eso? ¿El 100%, el 70%, el 80%? 70%. Ajá, es bajo. Tenemos que terminar de reglamentar con el Banco Ciudad, pero hoy es el 70%. Es bajo. Hay que tratar con el Banco Ciudad que levanten ese monto, porque el 70% de un departamento de $60.000 calza con el crédito, si no, no. Eso por un lado. Y lo que decía Fabián recién con respecto al macrocentro, en el radio que ustedes marcan ahora de microcentro, no hay más de un 25% de edificios que originariamente fueron viviendas y después se reconvirtieron en oficinas y que pueden volver a ser viviendas. Pero en el macro, yendo hasta la calle Uruguay, estirando hasta la calle Uruguay, yo diría que un 80% de los edificios que rodean tribunales, todo el Palacio de Justicia, fueron viviendas y se reconvirtieron en estudios de abogados y demás. Entonces, hay muchos más metros cuadrados ahí, en esa zona, que lo que hay en el microcentro. Además, crear la frontera de la 9 de julio, coincido totalmente con Fabián, porque como inmobiliario, si tengo un local para alquilar en Corrientes al 1100 y tengo otro en Corrientes al 900, el tipo va a querer alquilar en Corrientes al 900 o va a rescindir el que tiene en Corrientes al 1100 para irse del otro lado que tiene los beneficios. Habría que reconsiderar, o sea, el título empezó muy bien tu charla, pues decía micro y macrocentro, pero después la diste vuelta del aire. Entonces, hay que reanalizar. La ley es lo que es. Está bien. Pero déjame contar algo porque Sí. también no. ¿Cómo? A ver, acá hay un presupuesto que la ciudad va a dejar de recaudar a través de los años en función de que las inversiones se presenten y aquellos que inviertan dejen de pagar ingresos brutos. Presupuesto que la ciudad tenía previsto recaudar y que como cualquier pelea sobre recursos, es pelea. No es que todo el mundo se pelea entre diferentes proyectos. La realidad es que en esta primera etapa, y entendiendo que es modificable y seguramente cuando terminemos la reglamentación y pasen los primeros meses, como nos pasa muchísimo, uno tiene que ir mejorándolo, pero en esta primera etapa pusimos foco en el sector más venido a menos, el sector que uno ve que con el correr de del tiempo no levantó. Podemos discutir Uruguay, Callao, también están sufriendo. Yo no estoy diciendo, no, es lo mismo. Esperemos a ver cómo avanza con estos límites físicos y si es necesario lo vamos a modificar. Sí, coincido con vos que el microcentro hoy es una ciudad fantasma. El 60% de las oficinas están vacías, hay cuadras que es dantesco, ¿no? Sobre Florida hay cuadras que hay 15 carteles de inmobiliaria ofreciendo locales en venta o alquiler. Yo digo que los únicos que facturan el microcentro son los que nos hacen los carteles, porque seguimos poniendo carteles todos los días. Y los valores locativos han caído de una forma estrepitosa, pero estrepitosa, y locales que no se alquilan. Ver Florida como está hoy, la mejor cuadra que es donde está Bajaros, entre Córdoba y Paraguay, hay 14 locales con cartel. Yo veo eso y me da una tristeza total. Y después los edificios de oficinas. Pero es un tema para ir avanzando, pero lo que decía Fabián, es muy importante el tema del reglamento de copropiedad, porque si no tenemos el 100% de unanimidad de los propietarios, no se puede hacer ninguna modificación.
Yo ya he estado viendo edificios donde tenemos cosas en venta de microcentro, donde sí lo podemos lograr porque originalmente eran vivienda y le agregaron que podía ser apto profesional, eso se puede vender como vivienda, pero hay otros que no. Y después están los grandes edificios de oficinas, vos decías, José Luis, los que no se usan. Banco de Galicia, por ejemplo, la torre ya la tienen vacía, no la usan, pero eso no es imposible reconvertirlo para vivienda o para hostel o para geriátrico o para residencia universitaria. Es muy complejo, la inversión es muy grande y los grandes pagadores de ingresos brutos en la ciudad son los supermercados. Los bancos. Carrefour, Coto, los bancos. Los supermercados, Sí, los bancos. sí, los bancos no sé tanto, ¿no? ¿Sí pagan mucho ingreso bruto? Ajá. Muchísimo. Sí. No digamos en voz Pero, alta, no, está bien, pero es una ingeniería financiera que vamos a tener que desarrollar los inmobiliarios, porque yo te escucho decir, el 60% aportamos. No, pará, tengo que conseguir el tipo que pague ingresos brutos para que financie la obra que vamos a hacer en determinado lugar. Eso lleva un proceso. De cualquier manera, como dijo nuestra presidenta, este colegio está totalmente a disposición, y lo mismo la Cámara de Desarrolladores y Colegio de Escribanos también. Todos tenemos que poner el hombro en nuestra ciudad, vivimos acá, amamos esta ciudad y tenemos que ponerla de pie. Hoy es dantesco el centro y lo que decías antes de la limpieza, lo mismo. Nunca vi tanta gente durmiendo en la calle del microcentro, ¿no? Y comiendo y haciendo todo de microcentro. Pero bueno, pongamos todo el hombro, acá estamos. Y gracias. 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 Bueno, a medida que fueron hablando, han tocado algunos de los temas que a mí me interesan. Yo creo que para hablar de desarrollo económico de la ciudad hay que tener en cuenta lo que pasa hoy en día. Lo que dijo recién Pepe, mucha gente durmiendo en la calle, mucha gente haciendo sus necesidades en la calle. Comen y no tienen la cultura de limpiar donde han estado comiendo. A mí me pasó a pocos metros de mi oficina, un señor pelando papas ahí, y todo ahí caído, se levanta y se va. Hay un tema cultural de por medio, que es el que creo que no podemos ignorar y que tenemos que avanzar también con eso. Puede haber mucha mano de obra que habrá que educarla y que tal vez se pueda servir, porque hoy en día uno quiere conseguir un albañil o un pintor, parece mentira, pero no se consigue fácil. Entonces hay mucha gente con la que se la puede estar educando y podría servir a todo este proceso de reestructuración. Yo sufro estando en microcentro, que después quiero preguntar hasta dónde llega, porque me pareció haber visto que era hasta San Martín, es hasta el Bajo, ¿no? Hasta el Bajo. Bueno, porque yo estoy justo sino pasando a San Martín. Hay 15, 20 bolsones, los chicos durmiendo ahí con la basura así tirada. No sé si podemos esperar mucho para ver qué sigue pasando. A veces también hemos tenido suerte de no tener otras enfermedades aparte de la pandemia esta, producto de toda la suciedad que, como ustedes dijeron, también les preocupa, pero están avanzando despacio. Básicamente eso lo que quiero decir, que cualquier avance me parece perfecto. Los que me precedieron estamos en el mismo tema. Yo estoy preocupado, estoy hace 30 años en microcentro y tengo que pensar, que me estoy tratando siempre de pensar cómo me puedo reconvertir. No es tan fácil usar las redes sociales simplemente, y menos el microcentro para nosotros. Así que bueno, lo que hagan, bienvenido sea. Gracias. Bueno, desde ya, muchas gracias por acordarse del microcentro, porque estamos muy asustados los que tenemos inmobiliaria en la zona, porque además de lo que dice el compañero, realmente está habiendo usurpaciones. Entonces estamos viendo con mucha preocupación, así que desde ya gracias. Conociendo el microcentro, usted habla de los grandes desarrolladores, pero en verdad muchísimas de las oficinas son el dueño que tiene la oficina. Ese dueño va a tener que invertir mucho dinero para transformar un baño que generalmente lo tienen afuera, dentro de la oficina, y aunque sea la cocina eléctrica, el baño es un número. Para alquilarlo en vivienda, cuando hay dos problemas, que le digo que lo que la gente me va a transmitir. La nueva ley de alquileres,
que hasta que no se transforme difícil que lo vayan a invertir, porque todo ese proyecto está para ayudar al inquilino, que está perfecto, pero si no se cambia la ley, difícil que lo logremos. Y el segundo problema es lo que dice el señor. Mucha gente se va a arrepentir de ir, no va a querer ir al microcentro con tanta gente en situación de calle. Parezco discriminadora, pero es una realidad. Entonces, dentro del proyecto también habría que pensar alojamiento para esta gente, quizás en esas grandes torres, ¿no? Pensar algo como que pueda ser residencia para ellos. En verdad es una gran inversión para el que tenga que reconvertir su oficina en vivienda, porque además mucho no le queda otra, porque se sabe que como oficina no lo va a poder alquilar. Eso es verdad. Pero no piensen tanto en los desarrolladores, porque nosotros que conocemos, yo le puedo asegurar que por todo San Martín y Viamonte son casi todos pequeños propietarios de oficinas. Así que bueno, muchas gracias. Sí, dos cositas. Una, yo le decía que tiene dos aristas el proyecto. Una, el tipo que reconvierte todo un edificio, y otra, la pequeña oficina. No es que solo es para el gran desarrollador. La pequeña oficina también tiene su espacio y también entendemos que a lo mejor necesita una inversión. Bueno, la ciudad está dispuesta a financiar hasta el 60% de esa inversión. Con respecto a los temas de deterioro social, no es lo mismo que limpieza, es una parte, no es lo mismo. Nosotros con limpieza, en términos de lo que es la limpieza del microcentro, a partir de febrero se pone en vigencia. Ustedes saben que el microcentro tenía un servicio especial de limpieza y de residuos. Bueno, a partir de febrero vuelve ese servicio especial para el microcentro. Después la cuestión social es más difícil. Yo no te puedo decir, olvídate, eso a partir de marzo lo arreglamos, no pasa. Nos parece también que hay un ida y vuelta entre cuando hay mayor, esos problemas existen cuando hay deterioro. En la medida que haya inversión en espacio público, en la medida que haya mayor limpieza, en la medida que empiece a haber algún tipo de inversión, nosotros apostamos a que no exista el tipo que va y se instala en una sola de movimiento. Nosotros trabajamos muchísimo, la ciudad incrementó enormemente su capacidad para los paradores, hay problemas legales, hay problemas de todo tipo, no es fácil de solucionar. Y lamentablemente hay muchos que tienen casa, pero hay millones de cosas, ni quiero ponerme a hablar de eso porque es muy complejo y puedo no estar lo suficientemente informado. Sí. Yo no voy a entrar en un proceso descriptivo que conocemos todos. Tengo 3 preguntas puntuales. Nosotros estamos trabajando en un desarrollo en la actualidad en el microcentro para 7.000 metros de vivienda. Y quería hacer 3 preguntas puntuales, de los cuales tenemos bastantes inconvenientes. El primero, estamos con un tema bastante complicado con referencia al tema de la modificación del APH, porque lo estamos haciendo sobre una propiedad de APH y tenemos muchas limitaciones con respecto a la aprobación del proyecto. El APH son todas las propiedades que tienen antigüedad con respecto hasta el año 47, creo, si alguno me corrige. El tema que con las presentaciones que estamos haciendo una presentación de un proyecto de 7.200 metros de vivienda monoambientes, de los cuales quería hacer una pequeña introducción que es la siguiente. Nosotros en el microcentro consideramos, y es una opinión personal, el microcentro hay que refundarlo, no hay que modificarlo. Para refundar algo se necesita un cambio de paradigma. Para necesitar un cambio de paradigma hay que tener un cambio de mentalidad. Para tener un cambio de mentalidad tenemos que hablar de los precios. Nosotros venimos trabajando hace 1 año y medio en el microcentro y reajustamos los precios 30% abajo. Todo lo que estamos haciendo en el microcentro está el 30% abajo. Hay un montón de gente que cerró la puerta en el microcentro y todavía tiene rastro. Hoy el propietario inmobiliario es el último de las personas que se resignan a decir
vamos a bajar el precio y vamos a reacomodarnos a una realidad real. Por eso no se vende nada, los precios siguen bajando, sistemáticamente siguen bajando, y en algún momento no van a encontrar un piso, sino que van a encontrar una demanda. Nosotros no encontramos la demanda porque no encontramos el precio. Entonces, como nadie quiere bajar el precio, no hay demanda. Entonces, las 3 preguntas puntuales para terminar, y gracias por esta oportunidad. Bueno, si tienen previsto hacer algún tipo de modificaciones en cuanto al código con respecto a la PH, notamos que hay un problema muy, muy complicado con respecto al tema de todos los talleres clandestinos que se están instalando. En este momento, inclusive sobre la calle Florida, en los subsuelos hay fábricas de camperas. Entonces hay una ausencia total de todo lo que es inspección con respecto al gobierno de la ciudad en el tema de habilitaciones. Es tierra arrasada, nadie controla nada. Hay fábricas de campera, hay gentes empleadas en fábricas, las fábricas están absolutamente identificadas. Así que eso sería también, quería preguntar si el gobierno de la ciudad tiene una política un poco más agresiva con respecto al tema de la vigilancia y la habilitación de esto que causa realmente un problema muy serio. Y por último, si en la agenda hay algún tipo de proyecto con respecto a cuáles van a ser los recursos económicos, básicamente, que el gobierno de la ciudad está dispuesto a ceder a estos proyectos. Porque estos proyectos están en un proceso de mucha intencionalidad y mucho entusiasmo, pero si nosotros no tenemos respaldo, no tenemos financiación, y el respaldo básicamente es político, porque el problema no es económico, sino político. Entonces, para terminar, si en la agenda de ustedes hay algún tipo, más allá de los ingresos brutos, y algún tipo de respaldo de financiación blanda para que los que estamos haciendo cosas podamos llegar a una realización. Gracias. De nada. Tres cositas, empiezo al revés. Obviamente el incentivo principal del proyecto es ingresos brutos, como ocurre con cada uno de los proyectos de los distritos económicos que ya trabaja la Dirección de Desarrollo Productivo. Nosotros le damos prioridad en el Banco Ciudad, tampoco les voy a mentir, no es que, bueno, si es un proyecto vas a tener la mitad de la tasa, pero sí le damos prioridad en términos de papelería, en términos de montos. Hay una prioridad que trabajamos proyecto por proyecto específica con el Banco Ciudad. Con el tema de lo que vos hablabas voy a los lugares clandestinos y voy a la PH. Con el tema de que vos hablabas de los lugares clandestinos, nada, puede ser que me falte información. Generalmente tengo problemas por demasiadas inspecciones por parte de la AGC o por parte de la subsede de trabajo, pero ya lo tomo y tomémoslo, nada, no hacemos la vista gorda en ese sentido, no hay zona liberada, no hay nada. Ya vas a ver que vos me dejás acá la dirección con un papelito y ahí vamos a fondo, porque no es ni el tipo de empleo ni el tipo de desarrollo que nosotros queremos para el micro y macrocentro. Bueno, pero dame un par nada más para trabajar, o dame todas las que tengas, o lo pongo en la agenda tanto del AGC como de la subsede de trabajo. Y te pido, Fabián, también, todo veo que haces así. Nosotros, la verdad, todo lo que recibo, generalmente con mucha razón, es el exceso de control a veces en detalles, no en cosas trascendentes, en épocas muy, muy complejas. Así que, al revés, si yo los puedo desviar para cosas que realmente valen la pena, me viene bárbaro, tanto a la AGC como a la gente de trabajo. Bueno, vos dejame acá 4 o 5 direcciones y comuniquémonos la semana que viene a ver si pasó algo o no. Después, nada, los procesos son los procesos, la justicia interviene, los amparos intervienen. Lo que yo te garantizo es que vos me dejás acá 4 o 5 direcciones y tanto la AGC como la subsede de trabajo en el transcurso de la semana que viene los van a estar visitando. Yo eso te lo garantizo. Y con respecto a la PH, nosotros en la reglamentación
perdón. Con respecto a la PH, nosotros estamos trabajando la reglamentación para que en el caso de proyectos que no tienen que ver con APH, todo lo que tiene que ver con la aprobación urbanística, la ciudad no pueda tardar más de 60 días y en el caso, justamente, como los APH tienen un tratamiento especial, lo extendemos a 90 días el plazo de aprobación por parte de la ciudad. ¿Tiene alguna influencia la magnitud del proyecto con respecto al tema de la PH? No, todo el mismo tratamiento, no te voy a mentir, 60 y 90 días. Hola. Yo contesto esto y me voy, pero chiquitita. No, la mía es muy rápida, pero no quiero que te vayas. Te comento. Esto, no, bueno, pero te voy a decir algo porque le cabe a los dos. Un poco porque yo, desgraciadamente, estoy haciendo y por un tema de vacunas, no me puedo ir del país. Y tengo 68 años. Durante más de 40 años peleé con los entes municipales, provinciales y nacionales. En este momento estoy haciendo esto que nace acá, lo estoy haciendo en Barcelona, con una velocidad increíble. Y el único problema que tenemos es una postura política que tienen normalmente casi todos nuestros representantes. Primero empezamos, como dice muy bien el señor Pepe, con el tema de los límites. Es una manía de la ciudad de Buenos Aires, el tema de los límites. Desde Puerto Madero, donde yo tengo instalada mi oficina, hasta las zonas más insólitas. Cambia una vereda, cambia una calle. No entiendo por qué tienen esa manía que tienen casualmente la ciudad de Buenos Aires. Punto 1. Punto 2. Esto funciona exclusivamente y no por dinero, porque todos los que estamos acá, en el 90%, tanto siendo escribanos, que me parece súper acertado lo que se dijo, como de FECOBA, que conocía a varios integrantes de FECOBA, casi todos nos compramos nuestra casa sin crédito. No dudo que el señor haya construido con su propio dinero, pero nos chocamos siempre con los entes. Yo en el ayuntamiento, con la junta, como le quiera llamar, en Barcelona, en menos de un mes tengo la habilitación de una oficina en vivienda. Y no se preocupan solamente, cuando hacen un estudio sobre un edificio, lo hacen no por todo el edificio, sino lo que quieren es transformar, porque zonas como La Masía, que es una zona muy bonita de Barcelona, que había muchas oficinas, hoy la mayoría son. Entonces no les preocupa que en el octavo haya una vivienda, que en el 70%, esas cosas que tenemos los argentinos que nunca voy a entender. Hay mucha gente necesitada, gente que hace meses, jubilados, que han tenido oficinas, que han alquilado y que se le han ido. Yo me voy más a la parte popular. A mí me preocupa tanto la persona que come en la calle como el humilde propietario que vivía de ese alquiler, que hace 2 años que no cobra. Si yo encima, cuando me tengo que expedir, tardo 1 año, 2 años, como normalmente son las habilitaciones, y los que manejan locales lo sabrán, como la gente de FECOBA, creo que el tema no pasa por el dinero que ustedes pierden o pierden de recaudar, sino pasan por el problema social. Y el problema social lo tenemos también nosotros, los corredores inmobiliarios, que luchamos contra leyes, luchamos contra licencias, contra personajes nefastos, y nosotros queremos hacer las cosas bien. Pero la ayuda la necesitamos de ustedes, que cuando nosotros presentamos un proyecto, como presenta el señor, como presenta cualquiera para la habilitación de un local, todo, sean expeditivos, como son la Junta en España. Y es tan fácil, la legislación es tan simple, que cambian una oficina, una vivienda, una oficina en minutos. Acá hay edificios sobre la avenida Pueyrredón que el dueño años hasta se fundió porque la ciudad de Buenos Aires no le quiso cambiar el uso. Dueño único. Y ahí funcionaba la sección técnico-jurídico de la FIP. Este hombre no pudo cambiarlo y siempre dijeron que no. Así que lo único que les pido, pongan el corazón, no el tiempo, sino el corazón, en ayudar a que nosotros, cuando presentemos algún trámite, sea rápido, como se hace en todas partes del mundo, porque esto no podemos esperar a marzo, lo queremos hacer ahora. Muchas gracias. No tengo nada que decirte, coincido, más allá del tema límite, que obviamente si se trata de un beneficio, bueno, déjame decirte una cosa. Así como te digo, tenés toda la razón en el tema de la rapidez de los trámites, obviamente que el beneficio tiene que ver con una zona y la zona tiene un límite. Si yo este beneficio impositivo se lo doy a toda la ciudad, no genero ningún impacto positivo para el microcentro, más allá de las diferentes posibilidades presupuestarias, ¿no? Y entiendo que
es discutible si es hasta Uruguay, si es hasta Callao. Nosotros vemos este tema como el más acuciante para resolver, y en una primera etapa todos los recursos, o los recursos de esta ley, no todos, los recursos de esta ley van a ir ahí. Y con respecto al tema de la rapidez de los trámites, creo que hay muchísimos que hemos avanzado, muchísimo en la ciudad, y hay algunos que estamos en proceso de avance, particularmente con esta ley específica y la zona de microcentro. Vimos que era una de las posibilidades de conflicto, y por eso vamos a sacar una reglamentación muy estricta en ese sentido. Yo les pido mil disculpas, pero tengo que ir a una actividad que ya la había suspendido, pero para todo tipo de preguntas, ambos, Pablo, la pueden responder con mayor eficiencia que yo. Muchísimas gracias. Mil gracias. Bueno, antes que se vaya el ministro por acá, le queremos decir que hay casi 1.800 personas conectadas en este momento que están viendo esta transmisión, más allá de que después va a ser replicada sin duda en el canal de YouTube. Es un éxito rotundo, no hubo ninguna actividad hasta el momento en lo que va de la transmisión por Zoom en vivo con tanta cantidad de presencial, digamos, ¿no? Virtual. Un éxito total. Gracias, José Luis, gracias por haber venido. Bueno, y acá seguimos con los técnicos, con los que saben un montonazo, y le damos la palabra acá al colega que nos quiere hacer una consulta. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alberto Onganía. En primer lugar, agradezco que hayan tomado la iniciativa de este problema que fue uno de los más notorios en el transcurso de esta pandemia y que ha dejado prácticamente desierto el microcentro. Con respecto a las propuestas, entiendo de que como toda propuesta tiene una flexibilidad, y quería que, bueno, analicen la posibilidad, en primer lugar, de que se puedan ampliar la cantidad de rubros que apoyan la inversión en el microcentro, ¿sí? Y en otro punto, que evalúen la posibilidad de que los créditos que se otorguen para estos emprendimientos, como todo emprendimiento, tengan en cuenta que hay un periodo desde que se toma el crédito, se desarrolla el emprendimiento y viene la puesta en marcha de esa idea. Entonces, es importante que los bancos, o el Banco Ciudad, si es el único, tenga en cuenta periodos de gracia para la primera cuota de esos créditos que van a tener que empezar a pagar, y que lo puedan hacer más o menos cuando ya el negocio empieza a dar sus frutos. Bien, a ver, te lo separo en dos temas. Ahí tocaste uno que tiene que ver claramente con un tema de los sectores, de los rubros, y de paso aprovecho a comentar cómo hicimos un poco la selección de estos rubros, ¿no? Nosotros tratamos de incentivar a determinados comercios, a determinados sectores, para transformarlo de un lugar de oficinas que se vivía más con un consumo de traslado, con un consumo de paso, a un sector o una parte de la ciudad que tenga que ver más con un estilo residencial, digamos, ¿no? De servicios residenciales. Para eso nosotros vimos la cantidad de locales por rubros de cada comuna y tratamos de asimilar, obviamente con un estándar, a una comuna que nosotros queremos que sea más parecida a lo que tiene que ver ediliciamente y topográficamente con el microcentro, y en base a eso seleccionamos los sectores y los rubros que nosotros creemos y consideramos que necesitamos para que se desarrolle una actividad residencial. Entonces, por un lado, aprovecho, muy bueno el punto que tocaste, porque aprovecho y les comento que no fue al azar, sino que hubo un estudio más profundo en cuanto al tema de los rubros y los sectores económicos que nosotros queremos beneficiar o queremos atraer en el tema de inversiones. Por otro lado, tocaste el tema del banco, y ahí también me parece que está bueno comentar que en la administración de este fondo, que va a ser un fondo compensador entre la tasa UVA y la RIPTE, está previsto abrirse a los demás bancos, ¿sí? Esto es, de alguna manera, te diría algo bastante novedoso,
porque no hay este sistema de financiación hoy en Argentina, y nuestra idea es que tratar de incentivar a los distintos bancos, no solo los privados, sino también los otros públicos, para que se puedan sumar a este fondo compensador y que ellos también puedan ofrecer una tasa compensada con el RIPTE. ¿Sí? Sí, va a seguir siendo una tasa UVA compensada con un fondo a RIPTE. Con lo cual, aprovecho y hago esos dos comentarios y tomo también lo que vos nos decís, a ver, de alguna manera podamos ampliar estos rubros y el tema del tiempo de gracia, ¿no? Que eso ya va a ser una implementación que tiene que ver 100% con el banco. Pero de todas maneras yo lo tomo y lo hablamos internamente. Muchas gracias. Entregar a los subsecretarios, los dos, también la misma carpeta, para que la tengan. Y algo que sumaba a lo que decían acá los amigos, los colegas, que es la preocupación que le decíamos recién al ministro, de él aquí y el ahora, ¿no? Cada día, cada hora, y vos, Pablo, lo hemos hablado un montón de veces con vos, que no hay actividad económica significa cientos de miles de puestos que quedan en la calle. Y nosotros necesitamos acelerar los tiempos, porque justamente la actividad económica es la que depende también de la actividad social, ¿no? Todos estamos preocupados por lo que está pasando en el espacio público, todo eso. Bueno, hay cuestiones que son nacionales y otras cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos ciudadanos. Después cada una, doña Rosa y don José, sabe dónde está la FIP, dónde está la JIP, pero bueno, es el deber nuestro de representación. Yo quiero que ustedes, y les pido, y no solamente en nombre de FECOBA, sino en todos los que estamos, que empecemos a articular ya con estas cuestiones. Esto que hablaba recién acá el amigo de los talleres clandestinos, no solamente lo vemos acá en el macrocentro, lo hemos denunciado en la mesa nuestra de seguridad de FECOBA, con Celsa Ramírez, la fiscal, hace pocos días en 11, a través de una denuncia nuestra. Ahora FECOBA se va a convertir, y lo doy al adelanto ahora también, ¿cómo es que es el nombre? En denunciante, ¿no? En creyentes. Va a ser la primera institución que va a ser querellante justamente ante estas situaciones. No solamente va a hacer falta que vaya el ciudadano o la empresa, sino FECOBA va a ir a hacer las denuncias directamente ante esas situaciones. ¿Pero por qué? No voy a hacer publicidad de FECOBA, pero sí lo que quiero que sepan que estamos para colaborar. Esto que ustedes tienen en la mano tiene que ver con ese trabajo de más de un año de trabajo continuo con cada una de las instituciones, no solamente las del barrio, que tienen que ver con las avenidas y las calles, sino los que trabajan ahí adentro, que son los sectores específicos que están en esto. Y un tema que está, hoy es el tema que se lo dijimos a Juste, la NUCE también, el tema de las saladas y las saladitas. Lo que tenemos que empezar a ver acá, que estos cambios que tengan su limitación, justamente sobre todo los locales grandes, para que no se reconviertan en saladas y saladitas, que eso es una cuestión. Entonces tenemos que estar muy encima de estas cuestiones, porque sabemos que estas situaciones sociales a veces permiten en cierta forma que esa actividad ilegal, que la que compite con lo que estamos tratando nosotros de hacer, esté a la voz. Así que simplemente era esto y bueno, y que trabajemos en conjunto todos nosotros. Gracias. Dale, gracias. A ver, aprovecho para reforzar el mensaje que dejó José Luis. Muchos de ustedes tienen contacto, la verdad que bastante directo con nosotros. Nosotros estamos a disposición para este tipo de denuncias o que nosotros vayamos a ver, nosotros no, sino la GC, pero digo como gobierno, tener presencia en determinados lugares. Cuenten con nosotros para acercarnos la información y nosotros poder compartirla conjunto con la GC. Eso por un lado. Después hago otro comentario durante las reuniones de trabajo intragobierno, digamos, interministerial, donde participó el Ministerio de Desarrollo Humano. Hubo un relevamiento ellos le denominan ranchadas, a los lugares donde la gente hace como un espacio para ellos y a donde duermen, comen, están conviviendo de alguna manera durante el día ahí. Con lo cual lo que les quiero dejar también el comentario es, el Ministerio de Desarrollo Humano sabe exactamente dónde están esas ranchadas, está actuando sobre eso. Obviamente es muy difícil, no hace falta que lo comente de nuevo, pero José lo comentó. Digo, en el medio hay menores, hay familias, entonces siempre es bastante más delicado ese tema. Pero el Ministerio de Desarrollo Humano se está haciendo cargo de ese tema. Nosotros obviamente lo estamos
viendo y revisando con ellos permanentemente. Con lo cual esos dos temas yo me los quedo, nosotros quedamos a disposición de todos ustedes para cualquier consulta en cuanto a la reglamentación, en cuanto al trabajo en conjunto con ustedes y el aporte de ideas que nosotros podamos, que ustedes vean reflexionado en esta reglamentación y en las próximas leyes también que podrán venir. Así que ustedes saben, los que nos conocen somos bastante abiertos en eso, escuchamos, de hecho con Cusigban tuvimos el año pasado a mediados de año, creo que en agosto, algún Zoom, recepcionamos una propuesta también con el tema micro y macro y bueno, tomamos obviamente las recomendaciones y los comentarios que todos nos hicieron. Así que quedamos a disposición para cualquier otro contacto. Nosotros, a través de nuestros representantes en el COPE, esto se está escuchando, ¿no? Sí. Nuestros representantes en el COPE, que Hernán Iradi llevaba esta función adelante y lo sigue haciendo, la verdad, hemos planteado toda esta inquietud que nosotros tenemos porque desde este colegio profesional estamos muy preocupados no solamente por la fisonomía edilicia, por determinada situación social y económica que se desarrolla, sino por el trabajo nuestro que estamos atravesando, la verdad, la peor crisis laboral del sector inmobiliario. Entonces, no sé si Pablo tenés alguna inquietud para plantear como para antes de hacer el cierre, o Hernán, alguno que haya trabajado en el COPE. Bueno, entonces sí, les damos muchísimas gracias, les agradecemos infinitamente la presencia de ustedes acá, que hayan hecho la presentación de semejante proyecto y la importancia de este proyecto lo hayan hecho en nuestra casa, en el Colegio Profesional Inmobiliario, que también es extensiva a la gente de FECOBA, es extensiva a los escribanos y que verdaderamente trabajamos conjuntamente y que tomamos el desafío de acompañarlos en la redacción de lo que venga, de este tema y de todos los otros, porque les vuelvo a repetir a los dos lo mismo que le vengo diciendo a José Luis, con quien hablo bastante seguido, estamos preocupados por nuestro trabajo, estamos preocupados por la ciudad de Buenos Aires y queremos dar respuesta ante tanta necesidad. Muchísimas gracias por venir, gracias por entendernos y gracias por tanto aporte y por tanta dedicación. Muchísimas gracias.